doctor Leonel Valdivia, quien está moderando el panel sobre salud global y cobertura universal. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Como ustedes pueden ver, estamos comenzando puntualmente. Necesitamos ser bastante estrictos con el tiempo. Esto es lo que le he encargado a mis presentadores de esta mañana y espero que podamos cumplir con esta meta. Tenemos un tema muy importante. No queremos restarle tiempo. Seguimos con el tema que ha sido recurrente ya en esta conferencia y en toda nuestra región, ¿cierto?, sobre la cobertura universal. Y esta vez entonces nos están enriqueciendo respecto a este tema dos presentadores que estarán con nosotros. Comenzaré presentando la primera ponencia, que está a cargo de la doctora Jorien Muyser, que es pedagoga de la Universidad de Ámsterdam y de la maestría en análisis de sistemas de salud en la Universidad de Londres. Es estudiante de doctorado en gobierno y políticas públicas, cuenta con experiencia en ONGs en América Latina y África y ha sido consultora de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Se ha especializado en sistemas y en política de salud costarricense, además del análisis comparado a nivel de toda nuestra región. Así que tengo mucho gusto en dejar con ustedes a la doctora Jorien Muyser. Muchas gracias. Muy bienvenidos hoy en día. Yo voy a presentar este tema, monitorear el avance hacia la cobertura universal y protección financiera en 3 regiones. Este trabajo está realizado dentro del marco de una red de investigadores en equidad en salud que junta 3 redes de investigadores en África, Asia y América Latina. El contenido de la presentación es cobertura universal en salud dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible y lo que implica cobertura universal en salud y cómo medimos este concepto. Sí. Dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible post-2015 se intensificó el debate sobre lo que quiere decir cobertura universal en salud. También se intensificó el debate sobre lo que implica la CUS. La comunidad internacional está construyendo indicadores de cómo podemos monitorear el avance hacia la cobertura universal en salud a nivel global, regional y nacional. Y el GINI, que es la red de investigadores en que yo estoy trabajando, Global Network for Health Equity, está posicionándose como actor y está tratando de intervenir o contribuir a ese debate. Sí. Entonces, la definición básica de cobertura universal en salud es de Ann Mills de 2007, quien dice que la CUS es protección financiera y equidad de acceso. Protección financiera significa acceso garantizado a servicios necesitados sin consecuencias catastróficas para los hogares, y equidad de acceso significa acceso garantizado para todos sin diferenciación entre personas por ninguna razón, solo por sus necesidades en salud. Sí. Los 2 conceptos han recibido críticas recientes. Entonces, estas críticas vamos a ver ahora. El tema de equidad de acceso se enfoca mucho en factores de oferta en vez de ofertas de demanda, donde se definen las necesidades de la población. Sabemos qué tipo de servicios realmente necesita la población. También el concepto de espacio a la implementación de paquetes de beneficio limitados, costo efectivos, en vez de paquetes comprensivos, ¿verdad?, que responden a las necesidades todas. Y no garantiza efectividad, ¿verdad? Ya hablamos ayer sobre utilización efectiva. Acceso no garantiza que los servicios se utilizan efectivamente. Entonces, hay varias nuevas propuestas. Uno que dice… Ok. Entonces, la CUS
implica que todos utilicen de manera efectiva los servicios, punto, cerrado. Eso es una definición más donde la protección financiera queda implícita. Otro dice que la CUS depende mucho de las políticas macro, que hoy en día hay un enfoque individualista en estilos de vida en vez de en el tema de determinantes sociales, que por intereses puestos de los que benefician de la equidad, de la inequidad en salud, ellos obstaculizan políticas hacia la equidad, ¿verdad? Sectores privados. Y por la crisis económica hay medidas de austeridad que también bloquean un poco el proceso. Entonces ella dice, el análisis debe enfocarse en factores contextuales y políticos. Ahora yo. ¿Ve? Gini reconoce que la CUS es un medio para lograr metas más amplias, mejor salud, menos pobreza. El resultado debe medirse en términos de su impacto en la población, no en términos de la eficiencia del sistema, por ejemplo. Y la CUS es también un fin en sí mismo, o sea, es parte de un fin más grande tal vez, pero en sí mismo es un fin también porque las existentes disparidades en acceso a los servicios y en protección financiera son inaceptables. Entonces tenemos que mejorar los sistemas de salud, se ve en el tema de ébola hoy en día. Según Gini, entonces, la CUS debe ser uno de los subobjetivos del desarrollo sostenible vinculado a una meta más grande. El derecho a los servicios de salud es parte del derecho a la salud, ¿no? Entonces, cobertura universal implica acceso adecuado a servicios, acceso equitativo a servicios y protección financiera. Es un proceso hacia el acceso para todos a un conjunto de servicios lo más amplio posible y no restringido a un paquete esenciales, ¿verdad? Y siempre sin riesgo financiero. Para avanzar a la CUS, entonces, tenemos que utilizar indicadores de utilización como proxy para acceso. Y diferente de cómo se hizo con los ODM, ahora no vamos a enfocarnos, eso es la propuesta, no vamos a enfocarnos en algunas enfermedades limitadas, porque entonces los gobiernos solo van a buscar mejoramientos sobre estas enfermedades, por ejemplo, mortalidad infantil, malaria, ¿verdad? Como se hizo con los ODM. Nosotros ahora Gini va a decir, no, necesitamos una medición de utilización más global, más comprensiva. Entonces, nosotros vamos a proponer una utilización en general de todos los servicios, ¿verdad? Mínima de 4 consultas externas por persona por año y mínimo 100 egresos hospitalarios por 1000 habitantes por año. Esos son subindicadores que vamos a utilizar. Está aquí. Lo que queremos es que esto se utilice como tasas mínimas, ¿verdad? No es como esto debe ser el máximo o el número ideal a nivel de cada país, pero eso es un mínimo para poder decir estamos yendo hacia la cobertura universal en salud, ¿no? Estos indicadores. Se debe utilizar subindicadores para monitorear la relación entre utilización de diferentes servicios, por ejemplo, curativos y preventivos, porque queremos ir hacia la prevención, ¿no? Para monitorear calidad efectiva solo vamos a incluir consultas con profesionales de salud acreditados a nivel del país. Entonces eso incluye cierto elemento de calidad, aunque todavía estamos analizando ese elemento porque es muy complicado medir calidad, ¿no? Entonces, esas tasas representan umbrales mínimos encontrados en los países analizados. No dice nada sobre el máximo ideal, aunque se debería decir algo porque, claro, existe sobreproducción, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado y se debe siempre ajustar todo por país porque depende del contexto. Además, estos números van a funcionar para formular preguntas, no para dar respuestas, y voy a demostrar esto. En el caso de Costa Rica, tenemos estos datos. Costa Rica, hospitalización por 100 habitantes bajó de unos 11 en el 80 a unos 7 hoy en día. Entonces, podemos preguntar, ¿atrasamos? O sea, no estamos llegando ya no a los 10. Eso no quiere decir que estamos mal, eso quiere decir que tenemos que analizar lo que está pasando. ¿Por qué bajó? ¿Es por razones viables, justificables o no, verdad? En cuanto a consulta externa, estamos en 2 y pico, pues tenemos que analizar si eso es justificable, sí o no.
Equidad tenemos que medir como disparidades entre diferentes grupos socioeconómicos. Será la brecha de utilización entre grupos ricos y grupos pobres es la clave hacia la verdadera CUS. Yo voy a saltar porque hacemos este tipo de análisis de beneficio. Ustedes pueden ver en la otra columna que el quintil más pobre tiene 22.8% de necesidades en salud, pero solo recibe 17.9% de los beneficios que ofrece el sistema. Entonces hay inequidad, ¿verdad? Y las personas que necesitan más estamos recibiendo menos servicios. Eso es un caso de Uganda. Eso es el tipo de análisis que se puede hacer a nivel de países, ¿no? Con respecto a protección financiera, eso se relaciona con la proporción de gastos de bolsillo, ¿verdad? Y se mide tradicionalmente en base con dos indicadores, gasto catastrófico, gasto empobrecedor. No voy a entrar mucho en detalle. Hay recientes críticos al uso de estos dos indicadores porque no toman, lo más importante es que no toman en cuenta a la gente que no está utilizando los servicios, ¿verdad? Tú solo puedes tener un gasto catastrófico en salud si tú estás utilizando los servicios y estás pagando por utilizar los servicios. Todo ese grupo de gente que no está utilizando los servicios no aparece dentro de estos indicadores. La utilización de servicios también implica gastos indirectos como transporte, cuidado de niños, ingreso perdido. Eso no se ve dentro de estos indicadores. Y también hay otras barreras que no son financieras, pero son de cultura, son de idioma, de género, de infraestructura, etcétera, que también no están tomados en cuenta. Entonces, y el propio sistema puede producir gastos de bolsillo, por ejemplo, cuando los paquetes de servicios son muy limitados. Entonces, los resultados de medición sobre esos dos indicadores generalmente es muy conservador. Tenemos que saber que el problema es más grande de lo que sale de ese cálculo, ¿no? Además, es técnicamente complicado y depende de las encuestas disponibles, metodologías. Hay muchas diferentes metodologías para calcular gasto catastrófico. Nuestra experiencia ha demostrado que una comparación de protección financiera con base en esos datos es prácticamente imposible. Casi no, porque los datos aquí vemos gasto catastrófico en diferentes países. Primero, no tenemos datos para todos los países. Y segundo, si vemos un número así, porcentaje, podemos decir, pero ¿qué realmente dice esto? ¿Qué sabemos si es 6%, verdad? ¿Qué parte de la población? ¿Qué grupos de la población? O sea, falta mucha información para poder interpretar y decir algo sobre lo que está pasando en cada país. Entonces, también hemos hecho varios, eso lo voy a pasar, análisis de comparación que realmente no nos dieron mucha pauta. Entonces, más bien, lo que vimos es que los resultados sobre el análisis de los dos indicadores convencionales no representan apropiadamente el nivel de protección financiera logrado en un país, porque las encuestas, bueno, no incluyen a los no usuarios, ¿no? Entonces, protección financiera no se determina solo por factores financieros, pero como la CUS es un concepto multidimensional. El análisis de barreras financieras debe completarse por un análisis de utilización efectiva. Lo que sí dan estos indicadores es, ellos nos explican qué pasa con la gente que está utilizando los servicios, ¿verdad? ¿Qué grupo de estas personas está haciendo gastos catastróficos en salud? Si hay un gasto catastrófico alto, sabemos que probablemente hay grupos adicionales que no están utilizando los servicios. En este sentido, los indicadores sí nos ayudan para poder incidir en la política, porque sí nos dicen algo sobre lo que está pasando con el sistema de salud. Un análisis más profundo de estos indicadores además puede dar respuestas como qué porcentaje de gasto de bolsillo podría estar dentro del rango de la CUS en cierto contexto y quiénes han incurrido en gastos de bolsillo para comprar qué tipo de servicios. Entonces, sí nos da información importante, pero no todo lo que queremos saber. Aquí vemos de los países con que estamos trabajando en nuestra red, ¿verdad?, el Gini de estos países. Podemos ver que la inequidad en América Latina está similar a los países en África, pero está más alta, ¿verdad?, que en Asia. Aquí lo mismo, en varios países de América Latina la inequidad de ingresos es relativamente alto. Están los países aquí, donde los pobres tienen una parte menor
en relación con el ingreso de los ricos. El gasto de bolsillo en África, podemos ver, está entre 30 y 50, es el rojo, y el azul es gasto catastrófico, ¿verdad? Eso es África. Eso es Asia. Vemos gasto de bolsillo en rojo hasta 60, 60 y gastos catastróficos en azul, ¿ya? Para América Latina, vemos gasto de bolsillo por ahí de los 40 y gastos catastróficos tal vez un poquito más grande que en las otras regiones. Entonces, yo hice este indicador que es gasto catastrófico dividido por gasto de bolsillo para ver el impacto del gasto de bolsillo en términos de gasto catastrófico. Lo que vemos que en algunos países donde hay más inequidad de ingreso, el impacto del gasto de bolsillo es más grande, ¿verdad? O sea, el impacto del gasto de bolsillo es más grande donde hay más inequidad. Eso tal vez es una tendencia interesante. Podemos ver entre esos países donde el impacto es más pequeño, en países donde hay menos inequidad. Conclusiones. Gasto catastrófico al máximo es un proxy conservador para protección financiera. Y el impacto de gastos de bolsillo es más grande en unos países que en otros. No es una regla general, pero hay que ver por país qué es el impacto del gasto de bolsillo. Un nivel de gasto catastrófico no solo se vincula con gasto de bolsillo, pero también con inequidad, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de determinantes sociales de la salud. La existencia de gastos de bolsillo además puede detener ciertos grupos a utilizar los servicios, ¿verdad? Hay gente que no está utilizando, aunque tal vez el sistema dice, no, pero te hubiéramos atendido, ¿no? Pero la gente ya teme y dice, mira, yo no tengo la plata, entonces mejor no voy, ¿verdad? Eso es un problema de gasto de bolsillo. Por otro lado, Costa Rica comprobó que no todos los gastos de bolsillo siempre son un problema. A veces, si es un nivel pequeño, como hemos visto aquí en Costa Rica en los años 70, 80, cuando el nivel es muy bajo, no hay problema. Además, puede ayudar a controlar la demanda frívola. Entonces, la cuestión es que siempre hay que definir explícitamente quiénes pueden producir gastos de bolsillo para utilizar qué tipo de servicio. Hay que monitorear quién está pagando para los servicios y si eso es justificable, sí o no. Con respecto a la CUS, esto nos parece las preguntas clave. ¿El sistema sabe qué tipo de servicios la gente realmente necesita? ¿La gente logra utilizarlos y los utiliza con efectividad? ¿Qué es el impacto económico de la utilización para los hogares? ¿Y cuáles son las barreras que inhiben la utilización? O sea, el análisis de utilización y protección financiera se tienen que complementar, se tienen que integrar, ¿no? Y se tiene que hacer a nivel de países. Es muy difícil dar reglas generales a nivel global o regional. Cada país es diferente, cada sistema de salud es diferente, el contexto es diferente. Para avanzar hacia la CUS se debe manejar y monitorear el impacto de gastos de bolsillo en la población usuaria y además garantizar la utilización efectiva para todos. Buscar a la gente que no está utilizando los servicios y entender por qué no los está utilizando. Mejorar el paquete, la distribución de recursos humanos, infraestructura, atender temas culturales, pero también financiar transporte, mejorar caminos, mejorar la educación. Avanzar hacia la CUS es un proceso político intencional, requiere analizar los sistemas de salud en función de las necesidades reales de la población, hacer que la gente demande los servicios que necesitan, identificar las barreras y derrumbarlas. Yo creo que eso fue el trabajo que quería presentar. Gini Global Network for Health Equity trabaja en estos tres áreas: construcción de capacidad local para la investigación, el diálogo de la política. Estamos construyendo una red global de investigadores jóvenes. Están todos invitados a conectarse a la red y a participar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Muiser por esta presentación y también por la disciplina en el tiempo. Vamos a continuar inmediatamente
con la presentación del doctor Mario Cruz Peñate, que es asesor en Costa Rica en Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De igual forma, ¿cierto?, el doctor Cruz Peñate ha sido asesor regional de atención primaria y también asesor regional en sistemas de salud. Él es un médico de El Salvador con estudios de posgrado en Administración de Servicios de Salud y Salud Pública y Salud Internacional. Antes de unirse a la OPS, se ocupó en diferentes posiciones en sistemas de salud de su país. Comenzó su carrera en salud pública como un supervisor de atención primaria para el Ministerio de Salud de El Salvador y luego se desempeñó como oficial técnico en diferentes áreas antes de convertirse en el director de planificación familiar, todo esto en su país. Así que con mucho gusto dejo con ustedes al doctor Mario Cruz Peñate. Muchas gracias, doctor. Un saludo. Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Carissa Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y del doctor Jorge Luis Prosperi, nuestro representante en Costa Rica. Yorin me ha hecho la tarea mucho más fácil al haber hecho su presentación. De lo que yo les voy a hablar tiene mucho que ver con el diálogo político, como mencionaba Yorin, y con el que el acceso y la cobertura universal de salud sean un objetivo político. En realidad es un objetivo mediático, ¿no? Lo que se busca es mejorar el estado de salud de la población, mejorar la protección financiera y la satisfacción de las personas con su sistema de salud. Voy a compartirles entonces alguna información sobre la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. ¿Cuál es el objetivo? Algunos antecedentes del porqué de esta estrategia regional, cuáles son las políticas e iniciativas y el proceso que contribuyeron a la formación de esta estrategia, la justificación del por qué se necesita esta estrategia y una ligera descripción de lo que contiene esa estrategia regional, únicamente para motivarlos a que ustedes puedan visitar la página web de la OPS y tener más información sobre la estrategia que está publicada ahí. Yorin mencionaba cómo el concepto inicial de cobertura universal en salud ha recibido diferentes críticas de diferentes perspectivas y cuando la Organización Panamericana de la Salud recibió el mandato de sus países miembros, cuando la Oficina Sanitaria Panamericana, que es el secretariado de la OPS, recibió el mandato de los países miembros en el Consejo Directivo número 52, hace un poco más de un año, la intención fue realmente redefinir ese concepto tomando en consideración esas críticas que ya habían surgido y también tomando en consideración el contexto específico de nuestra región. En nuestra región, el tema de acceso efectivo, las disparidades en la utilización de los servicios son muy importantes. Asimismo, es importante el abordaje de los determinantes sociales de la salud para poder obtener ese impacto esperado, ¿no? No podríamos concentrarnos únicamente en la cobertura de servicios de salud. Por esa razón, en un diálogo político muy intenso y también en un diálogo con la academia y tratando de sustentar la estrategia en la mejor información disponible, el concepto que se adoptó para nuestra estrategia incluye lo siguiente.
El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. Un aspecto esencial de medir el éxito futuro de esta estrategia será medir realmente su impacto en la equidad. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de cuáles son los elementos que están siendo considerados en la posible métrica para monitorear y evaluar finalmente esta estrategia. El objetivo de la estrategia es lograr que todas las personas y las comunidades tengan acceso a los servicios de salud integrales que necesitan, pero también promover desde el sector salud el abordaje de los determinantes sociales de la salud. No es suficiente que los esfuerzos del sector salud se limiten a el acceso a los servicios. En la región de las Américas hay millones de personas que no pueden acceder a servicios de salud integrales para lograr una vida saludable y prevenir la enfermedad y recibir servicios de salud cuando están enfermos, incluso cuidados paliativos en la fase terminal de su enfermedad. Pero también nuestra región sigue siendo una de las regiones más inequitativas del mundo. Entonces, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de desempleo, con condiciones básicas de vida aún no resueltas para importantes proporción de la población de nuestra región, estos elementos también tienen que ser abordados en la estrategia. La directora de la OPS se ha referido a la cobertura universal de salud como la atención primaria del siglo XXI. Ha destacado también que no estamos ante un concepto nuevo y también, como Yorin nos explicaba en su presentación, en realidad también es un concepto en construcción. Al presentar los antecedentes de la estrategia es necesario tener en cuenta la historia en nuestra región, las particularidades y cómo se interpretó en nuestra región y se aplicó el compromiso de salud para todos desde Alma Ata y diferentes hitos en lo que se refiere a políticas regionales de salud, como la renovación de la atención primaria en salud en el 2005, que llevó a que la estrategia de atención primaria en salud fuera revisitada a nivel global, ¿no? Se publicó el informe de salud en el mundo en el 2008 y analizando que uno de los principales retos era los aspectos financieros de las reformas que se requerían para ampliar la cobertura, la profundidad de los servicios y la protección financiera, se publicó en el 2010 el Informe Mundial de la Salud relacionado con cobertura universal de salud. De ahí en adelante, como nos explicaba Yorin, han habido una serie de tal vez decir como críticas que han ocasionado enmiendas a la concepción. Y bueno, en octubre de este año, la OPS culminó un proceso para definir una estrategia que se denomina Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal a la Salud, que es, digamos, un nuevo comienzo para orientar las políticas de nuestros países miembros hacia la mejoría del acceso efectivo a los servicios de salud. Hay una serie de procesos a nivel global también que tienen mucha relación con este debate sobre acceso y cobertura universal de salud, como
son la Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la discusión para la Agenda para el Desarrollo después del 2015, que ha sido también mencionada en la presentación que me precedió, y, como les explicaba, el compromiso de los Estados miembros de la OPS para tener una estrategia en estos temas. Para poder lograr esta estrategia, se realizó un proceso de consulta entre los países que duró de mayo a julio del presente año. En ese proceso de consulta se realizaron 29 consultas nacionales, incluyendo una consulta acá en Costa Rica. 2 países también remitieron sus aportes a la estrategia de forma escrita. En estas consultas participaron alrededor de 1.200 personas de todos los países de la región de las Américas, no solamente autoridades, sino que también expertos técnicos, la academia, personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, etcétera. Si analizamos un poco el tipo de participantes, vemos que una buena parte de esos participantes fueron de la sociedad civil, el 48%, más o menos el mismo número representaban a instituciones gubernamentales y alrededor del 7% a la academia y un 1% a las agencias de cooperación internacional. El proceso de consulta y el proceso de formulación de la estrategia también ha sido muy bien recibido por parte de las autoridades. 9 ministros presidieron personalmente las consultas nacionales en igual número de países, y ese fue también el caso de Costa Rica, en donde la doctora María Elena López estuvo presidiendo la consulta nacional. Además, Costa Rica fue parte del grupo de trabajo de los países miembros que tenían la tarea por delegación del Comité Ejecutivo de conducir todo el proceso de formulación de la estrategia. ¿Cuáles son algunas reflexiones sobre el proceso? Bueno, como ya mencionaba, el compromiso y entusiasmo de las autoridades nacionales y obviamente de las oficinas de país de OPS-OMS, que fue un factor clave para poder tener esta estrategia en un tiempo récord y con un nivel de participación bastante amplio. Esa amplia participación de personas e instituciones de diversos sectores que muestra el compromiso con temas críticos para alcanzar un mejor estado de salud, la riqueza y profundidad del debate realizado en la región de las Américas, sobre todo incorporando esas críticas que se han dado al concepto original de cobertura universal de salud, y que la información producida en el ámbito nacional ha generado insumos sobre la situación nacional y el contexto específico para la implementación de la estrategia, lo cual informará una hoja de ruta que se elaborará en cada uno de los países. También en Costa Rica ha sido el primer país en donde se ha realizado una primera misión de trabajo para esbozar lo que sería la hoja de ruta para la estrategia de acceso universal de salud y cobertura universal de salud en la región de las Américas. Esto obedece a varias razones. Una de ellas es que Costa Rica siempre ha sido un referente en el desarrollo de su sistema de salud para nuestra región, y también es uno de los países que ha alcanzado un mayor nivel de cobertura nominal de la población. ¿Cómo lo hizo? Es obviamente relevante para el resto de los países que no están en ese mismo nivel de cobertura, y los retos que tiene relacionados con la utilización efectiva, con la calidad, con la sostenibilidad financiera, obviamente que también van a ser de mucho interés para poder orientar las opciones y las decisiones del resto de los países de la región. No me voy a detener mucho sobre la justificación de
el por qué una estrategia, porque bueno, realmente eso cae por su propio peso. Algunas hemos mencionado ya, a pesar de que nuestra región ha crecido económicamente, sigue habiendo grandes desigualdades. Por ejemplo, en nuestra región, en cada uno de nuestros países, hay personas que son tan ricas como los más ricos del mundo, pero también hay personas que son más pobres como los más pobres del mundo, ¿no? Esto varía de país a país, pero para ponerles el ejemplo de Argentina, el 20% de la población en Argentina es tan pobre como el 20% de la población de cualquier país del mundo, aun cuando hay un buen número de multimillonarios. Y esa situación se da en varios de los países de nuestra región. Hay barreras de acceso y hay grupos excluidos, incluso en los países que han alcanzado un alto nivel de cobertura nominal, siguen habiendo grupos vulnerables que no tienen la misma calidad o el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud integrales. Entonces, bueno, yo les invito a que conozcan con mayor detalle la estrategia que está publicada en la página web de la OPS. Esta estrategia tiene 4 líneas que son simultáneas e interdependientes. Es importante destacar que estas 4 áreas se deben considerar de manera integral como parte de un plan para avanzar hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud. Estas líneas son ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales de calidad centrados en las personas y en las comunidades, fortalecer la rectoría y la gobernanza, aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios, fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. La evidencia indica que las reformas que solo afectan a uno de estos componentes, por ejemplo, la financiación de la salud, no son suficientes y muchas veces dan lugar a resultados no deseables. Por ejemplo, la eliminación de tarifas a los usuarios sin tener en cuenta cómo se reemplazará esta fuente de ingresos para los servicios y la mejora de la prestación de servicios para responder al aumento de la demanda que esto va a generar. Es necesario señalar que todos los elementos de las líneas de acción están sujetos al contexto nacional y tienen aplicabilidad a nivel nacional según sea apropiado. Por eso es tan importante el desarrollo de las hojas de ruta en cada uno de los países. En cada línea estratégica hay una serie de recomendaciones, de orientaciones, de opciones de política que los países pueden adaptar y adoptar en la medida de sus necesidades. No les voy a leer para ser respetuoso del tiempo. Y lo último que les voy a compartir es que, bueno, también a partir de la aprobación de la estrategia, el Secretariado de OPS ha recibido el mandato de los países para hacer un marco analítico para el seguimiento, para el monitoreo y la evaluación de la estrategia. Ese marco analítico tratará de ser lo más amplio posible para no limitarse únicamente a los indicadores sobre cobertura poblacional, cobertura de servicios y protección financiera que no pueden dar idea de cómo los países avanzan en el proceso. Entonces, se han identificado algunos factores facilitadores y otros aspectos que nos ayuden a monitorear la implementación de la estrategia y su direccionalidad. En esto, por varias razones, por las dificultades metodológicas que existen, por la complejidad de los temas,
va a ser necesario también confluir esfuerzos y me encanta que haya podido tener la oportunidad de compartir la presentación con Yorin. Vamos a conversar después porque creo que hay posibilidades de trabajo colaborativo con la red que ella está representando en esta mañana acá. Muchísimas gracias.